Dos Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños somos todos. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un programa que al difundir cultura y conocimiento pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de Caleños somos todos. Muy buena tarde para todos nuestros oyentes. De nuevo aquí en esta mesa de trabajo, nuestra mesa de trabajo, la mesa de trabajo de todos ustedes. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar, como siempre lo hacemos, cada vez que tenemos nuestro programa, de la ciudad de Cali, nuestra ciudad de Cali, la de todos ustedes. Pero vamos a iniciar el programa hablando de algo que ha sucedido en la ciudad y que no sé para cómo lo tomarán las personas. Para algunos muy complaciente y para otras personas pues me imagino que tendrán sus problemas. Esto empieza diciendo algo, una cita que es importante de un arquitecto que se llamaba Kenzo Tange. Kenzo Tange, un arquitecto japonés, dice o dijo, porque ya Kenzo ya murió, Kenzo Tange dijo que en las ciudades en el futuro no las podíamos imaginar porque estábamos viviendo, vamos a decir, con las cosas del ayer, pegadas a las cosas del ayer. Más adelante entenderemos por qué estamos diciendo eso. Nosotros hemos hablado aquí en varias oportunidades del patrimonio y hablamos del patrimonio inmaterial, patrimonio cultural en este caso, y el patrimonio, para hacer un pequeño recuerdo y hacerle también al mismo tiempo un acercamiento al tipo de patrimonio del cual vamos a hablar ahora, es algo, un edificio que tiene una memoria que por sentimientos, por cultura, por diseño, por alguna razón, forma parte de eso que nosotros llamamos patrimonio cultural. Y al mismo tiempo recordarles que las ciudades tienen algo más importante todavía, que es su memoria, y es la memoria urbana, la que todos nosotros por alguna razón u otra decimos, hablamos: en la esquina de tal vivió fulano de tal, en la otra esquina vivió fulano de tal, aquí era la tienda de doña Margarita, aquí era la escuela tal cosa. Esa es la memoria urbana, y eso corresponde también entonces a los edificios que albergaron eso. Entonces nos vamos a referir en el día de hoy a un elemento, un edificio que fue parte o que es parte de la memoria de la ciudad de Cali, y nos vamos a referir al Colegio de la Sagrada Familia. El municipio de Cali hace varios años, vamos a decir, emitió una orden de frenar la construcción perdón la construcción que se estaba adelantando allí en ese edificio. Perdón un momentico. Sí, yo me acuerdo, pues cuando yo pasaba, yo alcancé la construcción, y pues personalmente yo que tengo, pues soy más joven que ustedes, por así decirlo, me pareció pues una defecio, no me gustó nada, y mirando pues desde mi carrera todo lo que he estudiado, la estética que tenía antes este colegio, el convento, todo lo que representó, y bueno, aquí más adelante nuestro invitado nos va a hablar del tema a profundidad. A ver, le quiero comentar esto. Cuando a usted no le gustó, dice usted esa palabra así, que dice, no me gustó, significa que la mayoría de las obras de arte, por decir las cosas que nos rodean, son eminentemente personales, son subjetivas. A usted no le puede gustar una cosa, al doctor aquí presente, quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias.
le puede gustar, a nuestro amigo Leo también le puede gustar, ¿no? Entonces a mí me puede gustar o no me gusta desde el punto de vista subjetivo. Claro. Mas sin embargo, ese edificio que a usted no le gustó fue el primer edificio donde hubo enseñanza para las mujeres en Cali. Bueno, pero yo estoy hablando como tal desde la transformación, no de la Sagrada Familia tan bella que era, sino después con lo que vino. Claro. No, pues, o sea... Es que como estaba trancado no le puse cuidado. Entonces... No. Es que el edificio de la Sagrada Familia pues es un ícono de Cali. Ha sido una belleza. La Sagrada Familia fue el primer colegio de mujeres en Cali. De hombres primero pues fue el San Luis, después fue primero fue Santa Librada, después fue el San Luis, y la Sagrada Familia el primero de mujeres. Un ícono de Cali donde estudiaban prácticamente todas las niñas de Cali en esa época, una construcción bellísima por fuera y por dentro, y verla hoy en día pensando nosotros que la ciudadanía y los caleños de siempre que iban a hacer pues una obra bellísima, que la iban a mejorar todavía dentro de su belleza y su estética, y ver ahora lo que han hecho atrás, una estructura metálica tumbándole la parte de atrás del colegio, parte de la fachada y de sus interiores, y hacer una estructura supremamente horrible, supremamente fea, que contrasta en contrario totalmente a lo que es la estructura y la edificación de la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, yo una persona que yo creo que también conoció el Colegio de la Sagrada Familia, a quien le envío mis saludos, al señor Celedonio, pues yo le había dicho que hoy le iba a saludar porque pues me imagino que es una persona que se va a deleitar hablando, bueno, escuchando este programa nuestro. Para ampliar el conocimiento de ustedes, este edificio, el inicial edificio de la Sagrada Familia, fue diseñado por un arquitecto italiano. Este señor se llamaba Ruggero Risetto, entonces él fue quien diseñó ese edificio de las monjas que inicialmente cuando recién lo empezaron a hacer, ese colegio estaba en Terrón Colorado. De ahí bajaron la iglesia y la pusieron, porque era en Terrón Colorado, era para niñas de escasos recursos, y entonces al tiempo pues lo bajaron al sitio donde queda hoy, que es en el Parque del Peñón, y desde hace muchísimos años. Sin embargo, aunque pues había que pagar por la mensualidad de la matrícula, pero había una parte del colegio que precisamente es la que tumbaron, hicieron esa estructura metálica, donde era colegio gratuito para niñas de toda esa zona de la época, y tanto la matrícula como la mensualidad pues no costaba nada. Una pregunta, las personas que estudiaban, que pues así por decirlo más gratis, ¿eran las que estudiaban por la tarde o compartían jornada? No, compartían jornada, porque el colegio pues estaba separado por dentro, ¿no? Entonces compartían jornada sin ningún inconveniente, se desarrollaban pues, las dos, porque en esa época no habían jornadas de por la mañana y por la tarde, sino jornada larga de todo el día. Incluso yo pues no sé, ¿doble jornada? Me habían contado que antes, durante un tiempo, le llamaron la Sagrada Pandilla. No sé qué tan cierto sea eso, pandilla, debido como a las peleas o no sé, inconvenientes que había entre clases, la alta y la otra clase que estudiaba, no sé qué tan cierto sea eso. Lo que sí es cierto, perdone que le interrumpa, lo que sí es cierto es que aquí en el micrófono tenemos ya la presencia o la voz del doctor Adolfo Vera, a quien saludamos. Doctor, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Mi querido maestro, un placer volver a estar en tu programa. Doctor, usted sabe que siempre es bienvenido y como le he dicho en otras oportunidades, esperamos con ansiedad sus palabras. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, doctor? Pues hombre, hoy es celebrado o padecido a nivel universal el Día de la Obesidad. Se ha dedicado esta fecha para enfatizar
un problema que es pandemia, endemia y con mucha frecuencia epidemia, porque tenemos realmente las tres condiciones alrededor de esa patología que genera tantos desastres en la salud de los pacientes. La obesidad, pues le dedican este día porque se está enfatizando en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, en donde la prevalencia de pacientes obesos o con sobrepeso subió en 20 años o en 30 años de un 30% a un 60%. Hoy vemos con alarma, cuando nos desplazamos por cualquiera de las calles de Estados Unidos, personajes que no caminan sino que ruedan en las calles, porque son balones absolutamente inflados con unos sobrepesos que uno no entiende cómo pueden llegar a alcanzarlos. No se ha tomado conciencia suficiente en el universo mundo sobre lo que eso significa para la salud de cada individuo. Los individuos con sobrepeso o con obesidad franca tienen muchísimas otras comorbilidades generadas por la obesidad. A nivel endocrino, por ejemplo, se da el caso de la resistencia a la insulina, la actividad de la insulina, que la insulina es la hormona que permite que se metabolice la glucosa a nivel de las células del cuerpo humano. Entonces, hay hiperinsulinemia y con mucha frecuencia aparición precoz de diabetes. A nivel reproductivo, por ejemplo, hay alteraciones en los ciclos menstruales de las mujeres. A nivel cardiovascular, se desarrolla con mayor rapidez la presencia de hipertensión, alteraciones de los lípidos sanguíneos, que son pues los colesteroles y los triglicéridos, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas del tipo de la fibrilación auricular. A nivel respiratorio, cada vez se identifican más pacientes con un síndrome que se describió hace más o menos unos 20 o 25 años, que se llama síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Son pacientes que dejan de respirar por 15 segundos, 30 segundos, y bueno, eso genera una serie de trastornos metabólicos y de trastornos cardiopulmonares muy severos. A nivel gastrointestinal, aumenta la posibilidad de desarrollar cálculos biliares, hígado graso, cirrosis, reflujo gastroesofágico, esofagitis por reflujo, diarreas crónicas, tumores en el colon, pancreatitis aguda. A nivel genitourinario puede haber incontinencia de orina, cálculos renales, glomerulopatías. A nivel musculoesquelético se puede traducir en daño de las articulaciones de la columna lumbosacra, de las caderas y de las rodillas, que es lo que se denomina osteoartrosis y osteoartritis degenerativa por el sobrepeso. A nivel neurológico puede haber algo que se denomina pseudotumor cerebral. A nivel dermatológico aparecen estrías en el abdomen, sobre todo, un fenómeno que se denomina acantosis nigricans, en donde se pone negra la piel de las axilas. Hirsutismo, se aumenta en la aparición de pelo en toda la superficie corporal. Y en los diferentes tipos de cáncer aumenta la incidencia de cáncer de mama, cáncer de próstata, de endometrio, de ovario, problemas de carcinomatosos en esófago, a nivel colorectal, a nivel hepático, a nivel de la vesícula biliar, a nivel del páncreas, del estómago. En fin, son multitudes de patologías bien definidas las que acompañan a la obesidad no controlada. La obesidad mórbida, ustedes han visto aquellos individuos que haber pesado algún día 70 kilos llegan a pesar 160, 180, o aquel individuo que en Palmira tuvieron que sacar con una máquina de bomberos porque pesaba 400 kilos para tratar de salvarlo y tenía solamente 32 años. Obviamente este señor murió
Entonces, esto es un problema universal que debe concitar el interés de todo el mundo, no solamente del mundo médico, sino de todas las personas que tengan algo de conciencia para evitar no solamente los costos económicos que eso implica al Sistema Nacional de Salud, sino los costos de vida. La gente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, muere más tempranamente. Y la obesidad pues es una condición crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Con mayor frecuencia o con alguna frecuencia se define mediante el famoso índice de masa corporal, que es una fórmula matemática que tiene que ver con la talla del paciente, el volumen abdominal, el peso corporal, y que se clasifica pues como obesa o solamente sobrepeso. Lo importante de haberle dedicado un día a pensar en esto como una patología, yo creo, Jorge, que tú recuerdas cuando éramos niños que los almanaques que repartían de las diferentes instituciones, de Coltejer, Tejicóndor, Fabricato, ponían unos niños rollizos, gorditos, y entonces todo el mundo decía, ay, qué niño tan lindo, gordito, y dan ganas de comérselo. Y eran niños que eran francamente obesos desde su infancia, desde que nacían eran obesos, y como creían que ese era el aspecto, que eso era saludable, lo estimulaban, incluyendo pues esos almanaques en donde fotografiaban a los más gordos. Hoy en día sabemos que eso es una enfermedad, no es una condición estética, es una enfermedad que hay que manejarla. Alguna vez tuve una paciente de 110 kilos, una médica, que consultó conmigo y estaba hipertensa, diabética, con dislipidemia, o sea, con elevaciones de los valores de colesterol y triglicéridos, ácido úrico, en fin. Obviamente la remití a la dietista nutricionista, quien es la que debe manejar esos aspectos, pero a la vuelta de unos 2 meses había bajado unos poquitos kilos. Ella terminó haciéndose una cirugía bariátrica, alguno de los procedimientos de cirugía bariátrica, y con eso pudo rebajar 30 o 40 kilos. Bajó de 110 a 70 y por supuesto dejó de ser hipertensa, dejó de ser diabética, dejó de ser dislipidémica, y hasta el día de hoy se conserva muy bien. Valga la pena enfatizar que el problema de la obesidad y el sobrepeso no es del resorte único de la dietista nutricionista o del médico especialista en medicina interna, en cardiología, en diabetología. Es una obligación de todos los médicos. El médico general, el médico de familia, debe estar entrenado para poder manejar de una manera acertada ese sobrepeso de sus pacientes, y está en la obligación de darle instrucción precisa, porque es dieta, ejercicio y en muchas cosas consejería psicológica. ¿Por qué razón? Porque así como existen los adictos al cigarrillo, los adictos al alcohol, los adictos a las drogas, los adictos a las compras en los centros comerciales, existen los adictos a la comida. Pasan por una nevera y no pueden detenerse porque la deben abrir y consumir lo más que puedan. Entonces, recomendaciones sanas para finalizar en este día de la obesidad son muy sencillas. Disminuya lo que usted come normalmente a la 1/4 parte. ¿Quién me dio esa idea? El filósofo Voltaire hace 300 años decía, el ser humano es lo que come. Maravillosa definición. Bueno, la doctor, segunda, el ser humano, ya voy a terminar. No te preocupes. El ser humano debe comer para vivir, pero no vivir para comer. Y la tercera y más importante es, el ser humano puede vivir de la 1/4 parte de lo que come. De las 3/4 partes restantes viven los médicos. Eso es cierto. Eso es cierto, eso es una verdad y a puño, de manera que el médico general, el médico internista, el médico familiar, el médico cardiólogo, todos los especialistas deben invitar a sus pacientes a que bajen de peso, no solamente porque es saludable, sino porque es más estético mantener una figura
agradable que una figura absolutamente deformada por ese exceso de kilogramos. Dime, Bueno, Jorge. Gracias, doctor, pero no sin antes agradecerle pues lo que nos acaba de recomendar. Pues también nosotros queremos traer a nuestra memoria gorditos queridos que hemos tenido y que han sido significativos para nuestras vidas. Por ejemplo, conocimos a uno que usted admira muchísimo y quiere, y que por usted obviamente está en las condiciones que está en este momento, nuestro poeta Harold Alvarado, Tenorio, a quien le mandamos un gran saludo y un abrazo. Harold Alvarado Tenorio, gracias a su tío Rogerio Tenorio, llegó a mi consultorio hace unos 15 años con un peso exagerado de 160, 180 kilos, era impresionante. Sí, gracias a usted, doctor, obviamente. El poeta se dormía en cualquier parte donde se sentaba. Cuando usted estaba haciendo el diagnóstico de este personaje de la obesidad, que habló de la apnea del sueño, la diarrea, bueno, todas esas cosas, todo, usted lo tenía ahí, una falla multisistémica. Y un poquito más. De todas maneras, doctor, como usted sabe, este tiempo para nosotros es horrible, una guillotina. Agradecemos muchísimo. Pero se acuerda también una canción que decía que yo quiero bailar con las gorditas, ¿cómo era que? Claro que sí. Cada que voy al baile me bailo con la gordita, con la chaporrita se llamaba eso. Sí. Bueno, yo un abrazo, honestamente, Jorge, te digo que yo prefiero bailar con las flaquitas. Sí. Hay también otro disco que dice, otra canción de las gorditas y los gorditos bailan muy bien. Sí, bailan, dice por aquí nuestro amigo el doctor Diego Aragón que las gorditas y los gorditos bailan muy bien. Bueno, pero con las flaquitas es mejor, ¿cierto? Bailan mejor, porque es que a las gorditas no las alcanzamos, doctor. En cambio, las flaquitas y las podemos coger. Por eso es que bailan rico, porque bailan separados. Seguro, porque la ventripotencia de cada una, ventripotente es cuando yo digo, ese individuo es ventripotente, es porque tiene una barriga absolutamente de Buda, ¿no? Entonces, más de 110. un par de ventripotentes es imposible que se puedan conciliar. Eso tiene que ser cóncavo y convexo, ¿no? Por si lo contrario no se puede. La canción de Roberto Carlos, cóncavo y convexo. Así es, cóncavo y convexo. Un abrazo, doctor. Feliz noche. Gracias, mi querido maestro. ¿Y la lluvia cómo le está portando bien o está portando mal? Hombre, han llovido solamente 2 arcángelas. ¡Ah, caramba! No, que sigue el aguacero, entonces. Un abrazo, hermano. Feliz maestro, noche. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Bueno, después de la charla maravillosa con el doctor Vera, pues nos ponemos a pensar a nosotros si es que estamos obesos o no estamos obesos. La mayoría de los que están aquí pues no estamos tan gorditos, pero pues alguna barriguita por allí, algunos excesos que cometimos alguna vez en nuestras vidas nos están pasando factura. Claro que María Lupe, pues yo creo que todavía le falta todavía, le falta, está muy joven. No creo que engordé, pues por lo del tema de que no como carne y eso, tomando aromáticas. Sí, no vegetariana. Sí, feliz vegetariana. Felizmente vegetariana. Bueno, apunten si tienen papel y lápiz por allí. Una cosa muy importante es calle Séptima, número 2738. Calle Séptima 2738. Allí es el sitio de la Taberna Latina, donde Gary Domínguez cada 8 días jueves, cada 8 días viernes y cada 8 días sábado nos entrega una selección de música impresionante. Decimos esto cada 8 días y lo vamos a repetir durante mucho tiempo, porque Gary Domínguez con la Taberna Latina
forma parte de la identidad de la ciudad de Cali, de parte de la identidad de la ciudad de Cali. Entonces, a Gary Domínguez le debemos, por ejemplo, el Festival de Melómanos y Coleccionistas, que sabemos nosotros que ha sido uno de los grandes eventos que ha tenido la ciudad. ¿Qué otra cosa podemos tener en la agenda cultural, María Lupe Agredo? Pues, por ejemplo, en la biblioteca Jorge Garcés Borrero, el próximo viernes se va a estar inaugurando la exposición Habitantes de la Calle o Habitantes de Calle del artista María Teresa Cruz. Pues no sé, la reseña, obviamente como no la han inaugurado no sabemos de qué es, pero dice que trata como de retratar con una mirada aguda el espacio público de Cali. Nos interesa particularmente el espacio urbano mixturado como con la naturaleza y todo el bosquecito que crece alrededor, por así decirlo. Entonces hay que ir el próximo viernes. Y también en la agenda cultural tenemos en el Museo La Tertulia, desde diciembre creo, se inauguró la exposición Aroma en Construcción de la artista plástica Paola Tafur. Entonces, no sé, yo diría que es un artista de las especias, les recomiendo que vayan, porque uno particularmente cuando una exposición pues solamente utiliza los ojos, y aquí lo novedoso y curioso es que como trabaja con especias aromáticas, madera, canela, qué sé yo, entonces como que uno también tiene que utilizar el olfato y no sé, ofrecen hasta té de degustación. Con razón va tanto allá, razón va tanto allá. Un té muy rico como un sirope de jengibre, entonces para que vayan, eso va a estar hasta abril 30 si no estoy mal. Bueno, también nos permitimos recomendarle de una manera muy especial vamos a decir el concierto que va a la banda departamental en el Teatro al Aire Libre Los Cristales el 10 de marzo, 7 de la noche. Banda departamental, boleros en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Ojalá que no nos llueva, porque es maravilloso. Imagínense ustedes esa escena, el cielo de Cali, la brisa de la ciudad, el Teatro al Aire Libre Los Cristales, la banda sinfónica y con boleros, mejor dicho. Ahí, como dicen los muchachos, muere el tipo y los bandidos, hasta el director de la película se muere allí. Pero continuemos entonces hablando nosotros, María Lupe y doctor Diego. Completándote lo que estabas comentando sobre los teatros al aire libre, Los Cristales, y lo que estabas diciendo, es un espectáculo bellísimo. Sentarse allí en el teatro al aire libre, ver el espectáculo que presentan, lo que decías de mirar el cielo estrellado y muy lindo, es muy agradable y es un espectáculo supremamente bueno. No, y aparte de eso, Diego, perdone que le diga a Diego, doctor, pero con confianza vamos a decir aquí, mire, si hay algo en la ciudad de Cali que tiene que ser, vamos a decir, reconocido, si hay algo que tiene que ser admirado, hay algo que tiene que llevar el caleño en el ADN, es el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Es patrimonio cultural de la ciudad de Cali. La concha acústica, el sonido que tiene el Teatro al Aire Libre Los Cristales, lo que le ha entregado a la ciudad el Teatro al Aire Libre Los Cristales, es una cosa maravillosa. Entonces, vayan, asistan. La labor que está haciendo la señora Vania Guerrero en este momento en el teatro es una cosa que merece ser respaldada, y todos los caleños tenemos que volver, es una obligación de nosotros volver al Teatro al Aire Libre Los Cristales, camino al barrio San Antonio, camino al colegio de la Sagrada Familia ese colegio que y el Peñón, obviamente, que como empezamos el programa estábamos diciendo que la alcaldía entonces ahora ya dio la orden, no es una cosa perentoria, tienen que tumbar la estructura metálica que hay en la parte de atrás del colegio. Los argumentos que se dieron la constructora para haber hecho eso de la forma como lo hicieron no son argumentos válidos. Voy a poner un ejemplo. Ellos piden en una licencia de construcción construir X cantidad de cosas y alegan que hicieron eso para después pedirle a la curaduría que las modificaciones se las aceptaran. Pero yo soy arquitecto, esa es mi profesión,
Uno muchas veces en las obras hace algunas modificaciones, pero no modificaciones sustanciales. Pero esta situación de allí son 3.740 y pico metros de más que no estaban aprobados en la licencia de construcción, ¿no? Sin permiso de ninguna naturaleza. Y además, para hacerle a ustedes, los oyentes, una idea de lo que significa esa estructura de la parte de atrás, iba a tener una fachada parecida a la fachada del edificio de los Colores que está sobre la avenida Roosevelt. Esa es la misma fachada, porque el señor Jiménez, que era la persona que diseñó esa fachada, diseñó las ventanas, porque son unas ventanas flotantes que tienen el edificio de los Colores. Entonces, estos colores, se imaginan ustedes, al lado de la edificación, donde tiene unas líneas muy rectas, una volumetría no agresiva, con una cosa en la parte de atrás agresiva hasta no morir. Entonces, por eso empezamos hablando de que las obras de arte son subjetivas. Entonces eso no significa que porque tal cosa, entonces la otra ya la vamos a tener que desaparecer. No, el Colegio de la Sagrada Familia es patrimonio de la ciudad de Cali, y como tal nosotros lo tenemos que respetar y hacer respetar. Y en buena hora la alcaldía de la ciudad de Cali tomó cartas en el asunto, y esa edificación la tienen que demoler. Hay un inconveniente, y el inconveniente es que esa empresa de construcción tiene unas demandas porque engañaron a las personas que compraron los locales diciéndoles que tenían todos los permisos. Resulta que no habían todos los permisos para hacer eso. Entonces ahí hay un problema de tipo jurídico que a lo mejor va a atrasar un poquito más esto, pero tarde o temprano, como decía la propaganda anteriormente, su radio será un Philips. Doctor, caleño. Sí, básicamente lo que estás diciendo es absolutamente cierto. No es posible, yo soy abogado, pues no soy arquitecto, pero no es posible concebir la Sagrada Familia, que la vio toda la vida, la vio Cali, que muchísimas de las niñas, hoy gente grande de Cali estudió ahí, que es un ícono de Cali, en el Parque del Peñón, y le tumben una parte de atrás para construir, pues yo diría ese adefesio que se ve ahí, pues horrible, y que riñe totalmente con el resto del edificio. O sea, ahí no se está haciendo ningún tipo de conservación ni de mejora, por el contrario, le están cambiando su aspecto al Colegio de la Sagrada Familia. Bueno, doctor, ya lo oímos, porque usted más adelante nos va a poder explicar un poco más respecto a esto, pero yo me refiero en este momento es ¿quién es Diego Aragón? Diego Aragón es un caleño, nacido y criado en Cali, de padres caleños. Mi abuela paterna vivió en el marco de la plaza del Parque del Peñón, donde hoy, al frente de la iglesia, que hoy en día hay un edificio, hay una casa grande con balcones. Mi familia es caleña y mi familia materna es de ascendencia bugueña. Estudié en el seminario en Cali, en Bellavista, y terminé en el Colegio San Luis, el colegio segundo más antiguo de Cali. Después estudié en la Santiago de Cali Derecho. Me gradué hace mucho tiempo, el 31 de octubre del 80, y desde ahí he trabajado en la empresa privada. Toda mi vida trabajé en la empresa privada hasta que me pensioné, y hago asesorías hoy en día. Sufro desde lejos por Cali, porque veo que Cali ha cambiado muchísimo. Ahora que estamos hablando de la Sagrada Familia, hemos visto pues a través del tiempo todos los íconos de Cali que se han ido, como el Hotel Alférez, como el Teatro Aristi. Ayer pasaba yo una foto del Batallón Pichincha, donde hoy es el CAN, que íbamos cada 8 días al Batallón Pichincha por la nochecita a ver el cambio de guardia.
y lo tumbaron el fuerte del batallón para hacer el CAN. Y tantas cosas, las casas, uno va al centro, hoy estuve en el centro, y ve uno las casas como las van tumbando, cada vez les van tumbando más, y las van volviendo parqueaderos. El primer semestre en la Santiago lo hice al frente del Teatro Calima, ahí tenía el primer semestre en la Santiago. La Felisa. Y es la casa de la Felisa, una casa bellísima, que hoy en día es solamente la fachada, porque hay para adentro un puesto, entiendo, uno supermercado y un parqueadero, donde quedaba, y antes de allí de Villa Felisa, había una casa también bellísima, después la tumbaron y ya hicieron hace mucho tiempo el Palacio Rosa. O sea, cantidad de cosas que van, de casas, de monumentos que van tumbando en Cali. Uno se pone a mirar los países en Europa y son orgullosos de sus construcciones milenarias. Y no de su memoria, doctor. De su memoria histórica, no entiende por qué uno en Cali cada día tumban y tumban más. Por ejemplo, la Casa de la María ahí en la Carrera Cuarta, cada día la ve uno más abandonada, amenazando ruinas. Entonces, pues, algo tenemos que hacer. El alcalde ha empezado por una parte importante, como es tratar de suspender y de que quiten esa estructura metálica de la Sagrada Familia, y ojalá se siga, pues, aunque se han tumbado, diría yo, demolido muchas construcciones antiguas, pero por lo menos evitar que lo que queda se vaya acabando, ¿no? Las casas de San Antonio, gracias a Dios, por lo menos las fachadas siguen igual, digamos que adentro las han modificado pues muchísimo, o los restaurantes, pero por lo menos las fachadas quedan igual. Doctor, perdona que le interrumpa, ese tema de las fachadas de San Antonio y de las fachadas de la mayoría de las edificaciones, que pretende la gente que con eso preservan, eso no es así, porque yo prefiero, para poder alargarnos más, que oigamos a otra persona que tenemos también en la línea, esperando, que le está cantando en este momento no solamente a la ciudad de Cali, sino que le está cantando al Valle del Cauca de una manera muy singular. Escuchemos ahora a Emilio Ortega y después, posteriormente, continuamos con la conversación con el doctor Diego Aragón. No sin antes decirles a ustedes que este tema de la ciudad de Cali, en lo que todo lo que nosotros queremos preservar, es un tema bastante interesante que yo creo que da para muchísimos programas. Un viaje. La lluvia madrugó cuando el sol aún pestañeaba en el horizonte de la Sultana del Valle. El movimiento urbano en diferentes medios de transporte, todos a su destino, el nuestro, la ciudad de Bogotá. Viajé como copiloto de mi hijo, guardando las normas de seguridad, permitiéndome ser un observador en detalle. Al final de la autopista norte, el encuentro con unas vías, sin lugar a dudas, las mejores del país. Mis pulmones se llenaron del verde aroma dulce de la caña de azúcar, una industria pujante y próspera, por fortuna en manos del sector privado. Un recorrido con muchísimas hectáreas de este cultivo a través del Valle del Cauca como parte de otros departamentos. Repensé pensamientos, si un 20% quizá se hubiese dedicado al cultivo de otros productos, también rentables, la nación no sería hoy un gran importador de cereales del exterior. Nuestros campesinos no hubieran abandonado los campos para luego integrar los grandes cordones de miseria de muchas ciudades del país. Nos faltó una política clara frente al campo, logrando una estabilidad digna, sin olvidar otras causas como a la violencia fratricida
el narcotráfico como otros males. Continuamos el recorrido con vías de doble calzada en ambos sentidos. Observé el permanente mantenimiento de las mismas, la señalización adecuada, el Quindío, Risaralda, una taza de aromático café nos entrega su energía activa. Armenia a la distancia. Calarcá sorprende con una gigantesca como fantástica obra de ingeniería única a nivel latinoamericano. Los túneles de la línea, cada uno de ellos lleva el nombre de animales propios de la región andina, la Cordillera Central. Por fortuna, la comunidad no permitió que los túneles llevaran los nombres de los mandarines de turno a nivel presidencial o vicepresidencial, quienes olímpicamente cortaron la cinta para inaugurar la obra, fruto de la ingeniería plena, como la labor permanente de un sinnúmero de trabajadoras como trabajadores, disfrutando de pleno empleo. Ingresamos a varios túneles, el túnel del búho de anteojos, luego el del oso de anteojos, los colibrís, las barrajudas, el oro origiamarillo, el tapir andino, los tucanes, el triguillo lanudo, los trugones, las perezosas, el león de montaña, los azulejos, el carpintero real, los venados, los guatines, las zarigüeyas, los armadillos, las guaguas. Su interior nos brinda plenas garantías de seguridad, buena iluminación, cabinas telefónicas, zonas de parqueo para un daño en general. Su recorrido nos permitió olvidar los tiempos idos, grandes trancones de automotores, accidentes recurrentes. Finalizó la magnífica obra. Cajamarca, nuevamente una vía con mucho riesgo, un tránsito tedioso, colas interminables de vehículos. Los gobiernos de turno están en la obligación perentoria de solucionar las épocas de atraso. Se trata de construir carreteras de carácter internacional. Desafortunadamente, los gobiernos convirtieron las carrileras y las estaciones del ferrocarril en piezas de museo, dando paso a miles de tractomulas, teniendo la capacidad como los medios más eficaces para el tránsito de pasajeros y carga en trenes de alta velocidad hoy existentes en el mundo moderno. Llegamos a Ibagué, la ciudad musical de Colombia, del departamento de Tolima, sus vías en perfecto estado, proveedor de arroz. Después de un recorrido, ingresamos a la capital del país, Bogotá, por Soacha, un tránsito caótico en donde aún se discute a pleno siglo XX la conveniencia de un metro aéreo o subterráneo cuando la ciudad de Londres lo construyó a finales del siglo XIX. Naturalmente, en el recorrido, las vallas gigantescas en la vía se hicieron presentes con la cara sonrisa batiente de los candidatos para el próximo proceso electoral, llenas de promesas como la promesa de no cumplirlas. Mil gracias. Bueno, escuchamos la canción de Nino Bravo, Libre. Sabemos nosotros que esa canción, doctor Diego, le trae muchísimos recuerdos y además que tiene un contenido bastante interesante. ¿Por qué no nos explica algo respecto a eso? Gracias. A ver, yo soy por mi época amante de todo lo que fue balada 60-70, y Nino Bravo, al igual de Rafael, fue de los cantantes que mejor voz tenía, y el contenido de sus letras eran muy lindas. Desafortunadamente murió muy joven en un accidente de tránsito. Esa canción se refiere cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que hicieron el muro de Berlín. En un lado quedó Alemania Oriental, que fue el lado que manejaron los rusos, y en otro lado Alemania Occidental, que lo manejaron Estados Unidos y todos los aliados europeos.
muchas personas intentaron saltarse el muro y las rejas y desafortunadamente cayeron pues allí en las balas de la gente, de los soldados de Alemania Oriental. Esto se refiere específicamente a un joven que le pasó eso, que intentó pasarse para ser libre como el viento, libre como las aves, ser libre definitivamente, pero que nunca pudo llegar a su destino, porque cuando estaba tratando de saltar el muro, de pasarse el muro, pues fue abatido por las balas del ejército de Alemania Oriental. Entonces la letra es muy bonita, es muy emocionante, lo recuerda a uno esa época, y aunque no la viví, pero pues la tiene uno en la historia, y la voz pues de Nino Bravo, que era una voz bellísima. Esa es como la historia de la canción y por lo que me gusta. Bueno, desafortunadamente quedó libre, ¿no? Pues se nos fue, pero quedó libre. Pero interrumpimos el programa inicialmente cuando estábamos hablando de las fachadas, y Lupe tenía algo que agregar a esto de las fachadas. ¿Cuál era el comentario suyo? Pues ahorita Diego decía que un poco San Antonio estaba salvada, las fachadas, y sí, evidentemente, pero yo pienso que esto tiene una función doble, y todos sabemos hoy que toda esta zona de San Antonio, Granada, son considerados turísticos, entonces como que ese es el único gancho que tienen de atraer a los turistas, las fachadas arquitectónicas, y no es tan gratuito, ¿viste? Por ahí, y esa es la única razón por la que cuidan las fachadas, porque cuando uno va a entrar resulta que estas casas están súper fragmentadas, dizque, no sé, 7 aparte estudios, uno no puede ni siquiera abrir la puerta porque ya se encuentra el otro, pero por fuera está todo bello, pero por dentro te das cuenta que ya no hay nada que hacer. Entonces eso era como lo que quería agregar, que viven del icono de la historia, pero, o sea, hacen y deshacen. Sí, lo poco que se conserva o lo que se conserva, como decíamos ahora con la Felisa al frente del Teatro Calima, dejan la fachada, pero lo de adentro lo transforman totalmente, sea para apartamentos, restaurantes, pues, pero no quedan, las construcciones no son idénticas, no son las mismas de la época. Yo quiero agregarles algo respecto a lo que están hablando, que tiene que ver con el barrio San Antonio. A lo mejor usted pudo haber oído algo respecto a eso. Los patios de las casas en San Antonio y en todas partes del mundo tienen unas funciones arquitectónicas que son muy importantes. Primero la luz y después las circulaciones transversales del viento. Pero en San Antonio quemaban ramas y hojas para ahuyentar los olores que había de las cuestiones de las alcantarillas, de las acequias en realidad, verdad, que habían en todo el barrio por donde pasaban las aguas negras del barrio. Entonces había mucho olor y el patio pues hacía esa función. Ahora que nosotros no conocemos muy bien la mayoría de las casas de San Antonio, pero muchas de ellas todavía tienen patios que son bellísimos, ¿no? Tú conoces eso muy bien, Diego. ¿Qué nos puedes decir de los patios de las casas de San Antonio? Es que los patios de las casas de San Antonio son típicos de las casas originales y de centro de ciudad, de cuando inició la ciudad. Entonces eran casas supremamente grandes, con una cantidad de habitaciones que se comunicaban internamente entre ellas, y que tenían patio y que tenían solar, y muchas tenían árboles atrás en el solar, árboles de mango, de níspero. Eran pues unas casas inmensas, además porque las familias eran grandísimas, vivían papá, mamá y 5 o 6 hijos con los abuelos y los tíos, y vivía gente muy grande. Nosotros, la familia mía, la familia de parte materna, tenía una casa en el centro que tenía 15 piezas, 3 patios y un solar, y vivimos en su momento 24 personas en esa casa. Entonces esas fueron las primeras casas que se hicieron, que fueron casas inmensas pues de las familias de Cali. Bueno, hasta aquí llegó, como decía mi mamá también, hasta aquí nos trajo el río. Es un dicho, hasta aquí llegó mi amor, y hasta aquí llegó nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. No sin antes agradecerle a Diego la gentileza de haber participado aquí con nosotros,
y reiterarle nuestra invitación, porque el tema de Cali nunca tiene acabe. Siempre tendremos algo que decir de nuestra ciudad. Agradecerle a Lupe su amabilidad de estar aquí con nosotros, de refrescarnos algunas cosas que ella considera que son importantes para el conocimiento de nosotros, y al mismo tiempo a Leonardo, nuestro amigo de la parte técnica. Para todos ustedes, una feliz tarde, una feliz fin de semana, y recuerden, nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Y además, para desearles lo que le había dicho, que tengamos todos salud, paz y amor, que es lo único que nos puede quedar a nosotros. Y acumulemos recuerdos, no acumulemos cosas. Recuerdos, hablar de recuerdos de las situaciones que nos han pasado son lo que nos mantiene vivos a todos nosotros. Un abrazo para todos. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.